Hola amigos de Home Studios, bienvenidos a una nueva edición de Básicos HSP. El día de hoy vamos a iniciar entonces hablando un poco de uno de esos efectos omnipresentes en toda mezcla, en toda producción musical, y les hablo de la compresión. La semana anterior hablamos un poco sobre qué eran los efectos, la utilidad de los mismos y cómo utilizarlos, y vamos a empezar entonces a entrar de lleno en el análisis de uno de esos mismos efectos. Entonces empezamos hoy hablando del compresor. Para eso entonces vamos a utilizar, para ejemplificar y mostrarles entonces las partes que componen el mismo, vamos a utilizar aquí Ripson. Por supuesto, aclaro que lo que vamos a mirar aquí es aplicable a cualquier DAW, bien sea FL Studio, Ableton Live, Cubase, Logic, Pro Tools, en fin. Los compresores traen por lo general los mismos controles y algunos tendrán algunas variantes, como por ejemplo los de FabFilter, el Pro C. Trae algunas variantes como Look Ahead, por ejemplo, permite modificar el codo o la rodilla mejor. En fin, pero básicamente los controles son los mismos, o sea, los controles base siempre van a estar presentes en todos los compresores que te encuentres, bien sea hardware o software, y que el fabricante añada cosas adicionales ya es un valor agregado al mismo. Pero lo que vas a ver en este video tutorial entonces es común a todos los compresores, ¿ok? Vamos a iniciar entonces hablando un poco sobre qué es la compresión, y básicamente podemos decir que la compresión es el acto de cambiar el nivel de un sonido a lo largo del tiempo. Es un procesamiento de audio distinto a los demás, ya que los demás, como la ecualización, el delay, la reverb, por ejemplo, se escuchan inmediatamente, se aplican. Pero en este caso la compresión es más sutil en cuanto a escucharla. Como es tan intangible auditivamente, reconocer si se está dando el proceso, en muchas ocasiones la gente se eleva la mano entonces aplicando compresión, logrando aplanar, aplastar la dinámica de la pista o del instrumento como tal, o a veces quedan falto de compresión, logrando que no haya un control de la dinámica, entonces van a quedar partes más altas que otras, ¿ok? Entonces básicamente la compresión lo que nos permite es disminuir la envolvente de nivel o de volumen de un sonido o de una mezcla en general, reduciendo las partes más fuertes de forma que la diferencia con las débiles, que es lo que llamamos rango dinámico, sea menor. Es decir, haciendo que las fuertes suenen más bajas y las bajas más fuertes para que homogenice el sonido sin perder dinámica, ¿ok? La siguiente pregunta es: ¿cuándo se debe usar un compresor? La respuesta es muy sencilla: siempre. El compresor, al igual que otros efectos como la ecualización, por ejemplo, es de esos efectos omnipresentes en todo proceso en donde interviene grabación de audio o postproducción de audio. Es decir, bien sea que estés haciendo un jingles para radio, bien sea que estés haciendo un tutorial para YouTube, bien sea que estés haciendo un podcast, bien sea que estés haciendo un video tutorial o estás grabando una canción, aun cuando hacemos audio para cine, en cualquiera de esos escenarios siempre utilizamos compresión. Repito, debemos controlar estos cambios de dinámica que se generan en el momento de grabar un instrumento. Quizás al tocar una guitarra, el intérprete no hace una presión de las cuerdas, y quizás cuando hace rasgueo, cuando hace el punteo, quizás los niveles cambian en el momento que se mueva por los trazos de la guitarra, o el pianista en el momento de interpretar su instrumento, quizás algunas teclas las presiona más fuerte que otra, y eso genera cambios en la dinámica. Lo que logramos con el compresor es entonces reducir esos cambios de dinámica, controlarlos para que los sonidos no sean tan altos ni tan bajos, logrando así un sonido un poco más plano, pero que al final podemos nosotros controlar para que no sobresalga en la mezcla o para que no se pierda en la mezcla. Ahora, para lograr entonces ese control sobre la mezcla o sobre el audio, todo compresor incluye unos parámetros, los cuales vamos a mirar entonces en este momento. Inicialmente tenemos entonces lo que se conoce como threshold o umbral, que tenemos en este caso. Aquí tengo dos compresores, como pueden ver. Podemos en este, que es sencillo, ubicarlo entonces aquí, y en este, que es un poco más complejo, tenemos para ubicarlo acá, ¿ok? ¿Y qué es el umbral? Entonces, es básicamente el nivel que se da siempre en decibeles, por encima del cual empieza a actuar un compresor. Cuando la señal no alcanza el umbral, el valor que yo especifique aquí, por ejemplo, menos 22 decibeles en este, acá puedo ajustar, por ejemplo, a 40 o menos 22 también, como pueden ver ustedes acá. De hecho, este es un poco más completo porque me da un poco una descripción un poco más detallada de los decibeles, en este caso la reducción. Es decir, cuando la señal no alcanza entonces ese umbral que yo especifique, el compresor no actúa básicamente. Al sobrepasar el umbral, los demás parámetros comienzan entonces a trabajar. Un umbral alto, por ejemplo, valores, en este caso que yo colocar aquí un valor de 36, que es lo máximo que me permite aquí en este caso este compresor de Ripson, y por acá tengo 127. Esos valores así altos implica que solo las partes más fuertes de la señal serán comprimidas, mientras que un valor más bajo provocará que gran parte de la señal o incluso toda la señal se vea afectada.
Luego nos encontramos con otro parámetro que se llama ratio o radio, que sería la relación de compresión. Esa determina entonces la cantidad de reducción aplicada al envolvente de nivel, es decir, la reducción o la compresión que queremos aplicar. Aquí en este caso, en este compresor, en el COM-C1, lo tenemos acá, y en este compresor en class lo encontramos entonces aquí. Cuando la señal sobrepasa el valor que nosotros configuremos aquí en el umbral, se expresa como una relación entre el nivel de la señal en la entrada y la salida, y puede variar entre 1 a 1, por ejemplo, que podríamos colocarlo por acá. Permítanme, podemos colocarlo acá 1 a 1. Aquí sería acá. En este caso, aquí lo especificamos en 0, pero si puedes ver la etiqueta del compresor, nos dice que es 1 a 1, que sería aquí, hasta infinito, que sería de 1 hasta infinito a 1 básicamente. Así con un ratio, por ejemplo, si yo ubicara aquí un ratio de 4 a 1, que lo vemos aquí, eso querría decir que por cada 4 decibeles que la señal de entrada sobrepase el umbral, la de la salida solo tendrá 1 decibel. Esa reducción es elevada si el umbral, en este caso si yo colocara un umbral bajo, si yo colocara un umbral muy bajo, pues esta señal entonces, o esta reducción o esta relación aquí sería bastante alta. Pero si yo colocara un umbral, por ejemplo, en este caso acá, alto, colocar un umbral alto, suele ser un ratio normalmente utilizado, habitual, para mantener a raya las partes más fuertes, por ejemplo, en una toma de voz. Luego tenemos otro control, que es el ataque, que lo encontramos en este compresor, lo encontramos acá, y en este lo encontramos por aquí. El ataque entonces lo que hace es determinar el tiempo que el compresor tarda en responder. Cuando la señal ha sobrepasado el umbral, hablamos de milisegundos básicamente, podríamos pensar que lo ideal es que el compresor actúe siempre lo más rápido posible, pero en algunos casos esto puede causar distorsión en la forma de onda, especialmente en frecuencias graves, provocando entonces un resultado poco natural en el audio. El valor correcto dependerá siempre del tipo de señal. En el caso de una batería, los valores de ataque se ajustan cuidadosamente para no dañar los transitorios. Luego nos encontramos con el otro control que se llama release, que lo encontramos acá en este compresor y lo puedes ubicar en este aquí. De forma sencilla, se trata del tiempo de 9 fracciones de segundo, milisegundos, que la señal de salida tarda en regresar a su valor normal. Los valores medio lentos de relajación producen una compresión más suave, mientras que los valores rápidos reportan un efecto un poco más presente, más en tu cara. Pequeños ajustes en este parámetro pueden variar sutilmente la impresión de nivel o de energía, de potencia producida en un sonido básicamente. Luego tenemos acá la ganancia de compensación, que en este compresor aquí no lo vemos, pero que en este que tiene más controles podemos encontrarlo aquí en Output Gain básicamente. Con eso podemos darle ganancia de salida. Tras el proceso de compresión, la señal tendrá un nivel más bajo que el del principio. Es así porque la compresión reduce entonces, como les dije al principio, el nivel de las partes más fuertes para compensarlo. La ganancia de compensación, o como se le conoce en algunos compresores, el make-up gain, lo que hace es devolver el volumen general al instrumento o al sonido. Ahora hay que tener presente que es difícil comparar la señal tanto antes como después de la compresión utilizando solo el botón de bypass de nuestro compresor, debido en parte a esos cambios de nivel que a veces son un poco sutiles o a veces son muy significativos. Entonces puede realizar una valoración incorrecta, tanto si la ganancia está demasiado alta como baja, ya que en general el sonido que suena más fuerte o más alto pensamos que suena mejor, pareciera sonar mejor. Entonces con esta compensación de ganancia, si se eleva mucho el volumen, lo que hace es reducir un poco para compensar y hacer una comprobación AB un poco más objetiva al final. Luego nos encontramos con otro parámetro, que en este caso este pequeñito no lo tiene tampoco, que sería lo que se llama codo. En este caso lo vemos aquí activado. El soft nib en este caso simplemente permite activarlo o desactivarlo. Básicamente esta función lo que nos permite o se utiliza para suavizar el comienzo de la compresión cuando la señal traspasa el umbral.
Algunos compresores permiten que este parámetro sea ajustable, es decir, podemos lograr valores intermedios entre duro o suave, lograr un valor allí medio. Otros como este nos permite ajustar un codo suave, como ven, en el momento que lo activo, y si lo desactivo, entonces él va a ajustar la curva a una curva un poco más dura para lograr ese efecto. Cuando es útil, entonces se habla de codo suave, que es útil, por ejemplo, para las voces, mientras que un codo duro es el que aplica compresión de golpe al principio, para un efecto de pronto más firme, más útil quizás en sonidos de baterías, o hasta en bajos, dependiendo de la manera como haya sido interpretado el instrumento. Algunos compresores, entonces, como les dije, cuentan con un codo que es variable, entonces nos permite valores intermedios entre suave y duro, para ajustar mejor, pues en este caso, la respuesta del compresor. Luego tenemos acá el medidor, el gain en este caso. Aquí lo vemos representado en LED de colores y aquí lo vemos básicamente como un búmetro. Y el uso de esto está relacionado con que los compresores cuentan con al menos siempre un búmetro, un medidor, bien sea como les muestro aquí en búmetro, formato búmetro o formato LED. Puede haber medidores para el nivel de entrada y el nivel de salida, pero el que más te interesa es el que indica la reducción de ganancia, en este caso estos que vemos aquí. Algunos compresores también nos permiten ajustar entonces qué queremos medir, si la entrada, la salida o la reducción de ganancia. Se recomienda siempre ajustarlo para medir la reducción de ganancia, es decir, cuánto se está comprimiendo de la señal. Ahora, recuerda que si colocamos el ratio, por ejemplo, 1:1, no habrá compresión. El medidor entonces de reducción no se tendrá que mover, no se moverá independientemente de lo bajito que ajustes el umbral, ¿ok? Entonces ten presente esto. Y tenemos un último parámetro muy presente en los últimos modelos de compresores VST o virtuales, y es el sidechain. En este caso, este pequeñito no lo tiene, pero vemos que aquí tenemos el solo sidechain. Podemos activarlo aquí con este parámetro. Y básicamente el sidechain es la señal que se introduce en el módulo del compresor y que determina los niveles y gobierna la reducción de ganancia también. En usos normales, esta es simplemente la misma señal de entrada, pero también se puede usar la envolvente de volumen de una señal para comprimir a otra. Es decir, esta opción tiene muchos usos creativos. También se puede aplicar ecualización de la señal en el sidechain para aplicar compresión dependiente de la frecuencia. Otro tipo de compresor es el compresor multibanda, el cual nos permite entonces manipular de manera independiente las diferentes bandas o rangos de bandas que nosotros seleccionemos con el mismo. Para ejemplificar entonces el uso de este, vamos a utilizar el Fruity Multiband Compressor para mostrarles entonces cómo funciona. Lo que voy a explicar a continuación es aplicable, claro está, a cualquier tipo de compresor multibanda que utilices, bien sea el FabFilter, los de Wave, en fin, cualquiera que utilices es aplicable el mismo concepto. Lo que cambia es quizás la estructura o la interfaz gráfica del plugin, pero el principio de seleccionar los rangos o frecuencias a manipular es el mismo, ¿ok? Y así sabes manejar los controles de umbral, radio, ataque, release. Lo que haces es ajustarlo, en este caso específicamente a una banda que selecciones. Entonces vamos a entrar de lleno. Para eso tengo aquí este ejemplo de este loop en FL Studio. Tengo el multiband compresor activo, voy a desactivarlo un momento y escuchamos el loop. Ese es el loop. Tenemos entonces en la interfaz de este plugin que podemos elegir aquí con este control el tipo de filtrado a utilizar. Podemos utilizarlo también como un limitador al activar esa opción. Tenemos aquí para ajustar la ganancia de entrada y tenemos aquí esta parte que es como el crossover o la parte de las bandas, de las frecuencias para seleccionar. Con estos deslizadores, con estos knock, podemos entonces básicamente ajustar el rango de frecuencia desde el cual queremos empezar a actuar, bien sea las frecuencias bajas acá, tenemos aquí las medias. Y tenemos aquí, desde acá también le limité las medias y con esta ajustamos las frecuencias altas, desde qué rango de frecuencia queremos empezar a hacer el proceso de compresión. Cada vez que muevas esos parámetros puedes ver que dentro del plugin como tal no hay ningún valor numérico. No sabes qué frecuencia estás ajustando, para eso te remites a este LED que tienes acá arriba. Observa, voy a ajustar aquí las frecuencias quizás desde 285 Hz hacia abajo y ajusto aquí las medias a partir de 800 Hz, puede ser, o menos. Voy a empezar un poquito tocando las medias bajas, puede ser 360 Hz, y vamos a ajustar, vamos a delimitar el final en unos 2000 y algo, puede ser, y vamos a usar las altas a partir de allí, de 3000 y pico, ¿ok?
Y aquí tenemos entonces las tres bandas divididas, bandas bajas, medias y altas. En las bandas en cada banda tenemos tres botones en la parte superior, donde nos indica que está activo el plugin. Aquí activarlo y aquí tenemos para bypass, es decir, desactivarlo temporalmente cada una de las bandas. Voy a mutear entonces inicialmente las bandas medias y altas y voy a dejar solamente activa la banda baja. Y voy a activar el compresor para que lo escuchemos en acción. Voy a empezar a jugar con el umbral, voy a llevarlo para que no actúe, igual el ratio va a llevarlo muy alto. El codo, como estamos con un sonido percusivo, vamos a colocar un codo duro en este caso. La curva indica que empieza a comprimir de manera más rápida. Ya saben que si hacemos un codo suave, el proceso de compresión va a tardar un poco más, un proceso de compresión va a ser un poco menos fuerte en este caso sobre el sonido que estemos afectando. Recuerda que esos codos suaves son muy útiles en las voces. Por ejemplo, si estás comprimiendo un sonido de un violín interpretado de manera muy suave, es ideal. Ya para sonidos percusivos o para interpretaciones muy rápidas, quizás en un bajo, entonces puedes utilizar un codo duro, ¿ok? Voy a hacer que el ataque sea muy lento, se demore en empezar a comprimir el sonido y que la liberación sea muy rápida, que en el momento que comprima lo suelte rápidamente, es decir, que no vamos a tener en ese momento ningún tipo de compresión en las frecuencias bajas. Y vamos a escuchar entonces cómo sonaría. Allí no hay compresión, simplemente escuchamos el sonido de las frecuencias bajas y vamos a empezar a comprimir. Y quiero que para que puedas escuchar de manera detallada el sonido, o lo que tú utilices audífonos o utilices un par de monitores, ojalá que reproduzcan muy bien esas frecuencias graves para que puedas escucharlo. Si utilizas el móvil, no vas a escuchar bien el proceso que se está generando, ¿ok? Porque pues las frecuencias que reproducen los parlantes de los dispositivos móviles no alcanzan a reproducir esas frecuencias graves de manera fiel, así que no vas a tener cómo identificar o escuchar realmente lo que está sucediendo. Empiezo ajustando el umbral y empiezo ajustando el ratio y vamos a empezar a ajustar el ataque para que la compresión sea más bien rápida. En este caso quiero que comprima las frecuencias graves de una manera rápida y que se demore un poquito en soltarla. En el momento de comprimir vemos que siempre hay una pérdida de ganancia, porque estamos delimitando el rango dinámico. Entonces tenemos aquí este botón de ganancia para recuperar un poco. Voy a ver. Y continúo aquí con las frecuencias medias. Vamos a activar. Vamos a empezar a comprimir. Pasamos con las altas. Ahora, en este plugin básicamente tenemos para ajustar la ganancia de cada frecuencia que estamos afectando. En algunos plugins quizás no encuentres esa opción. Entonces supongamos que no tuviese ganancia, compensación de ganancia en cada frecuencia. Lo que tienes que hacer simplemente en tu plugin, buscar el botón de ganancia, seleccionar que haya ganancia en la salida, ¿ok? Y ajustamos aquí con este control master el volumen general de todo el bit que hemos perdido en el momento de hacer compresión o que hemos logrado reducir con el proceso de compresión. Es una manera de que recuperes entonces los niveles, en el caso hipotético que aquí no tengas cómo controlar los niveles de volumen de cada banda, como te lo menciono. Y ese básicamente, obviamente, es una manera muy rápida de explicar el proceso o uso de un compresor multibanda. Se requiere práctica con el mismo, se requiere que los ajustes, quizás como estás viendo acá, no sean tan extremos porque podemos aplastar y perder la dinámica general del beat en este caso. Y si lo aplicaras en una voz también podrías perder esa dinámica, esa interpretación, esa sutileza en detalles. Por eso se requiere que los procesos de compresión multibanda sean muy sutiles o muy delicados y que sepamos realmente qué estamos haciendo y qué queremos afectar en el momento de hacer compresión multibanda para no terminar dañando el audio o el sonido o afectando la mezcla en lugar de potenciar sus cualidades, que suene más profesional, sino que terminamos haciendo que suene más amaterial. Entonces lo ideal es que lo utilices
para que aprendas a usarlo, claro está, pero que inicialmente, si no tienes mucha práctica con el mismo, empieza con ajustes sutiles, ajusta las frecuencias de manera muy detallada para que no pierdas calidad, para que no pierdas presencia, no pierdas brillo, no pierdas mucho cuerpo en el sonido final y logres tener entonces una mezcla equilibrada o un sonido con lo que tú buscas, presencia, potencia, qué sé yo, claridad. Y eso es básicamente entonces la recomendación que se hace siempre que se utilizan compresores multibanda. No es que no lo uses, pero ser muy precavido entonces con el uso del mismo para que no termines deteriorando los sonidos o la mezcla con la que estés trabajando. Continuamos entonces. Para profundizar quizás en el uso de estas herramientas, entonces estaré próximamente publicando en la sección de tutoriales de producción y postproducción musical un uso detallado entonces de el compresor básicamente en una mezcla, en un instrumento como tal, para que vean entonces cómo usar los parámetros, para que escuchen cómo afecta realmente el audio, cómo podemos potenciar una mezcla o potenciar una voz aplicando un poco de compresión. Con estos videos de básicos HSP, recuerden que lo que buscamos es hablar un poco de esos parámetros y características que hacen parte de los compresores para que los reconozcas sus funciones y que ya tú experimentes entonces con tus audios modificando esos parámetros, esos valores, para que veas cómo reacciona el efecto y a la vez cómo mejora, cómo potencia o cómo deteriora entonces la calidad de tu mezcla. Y con eso termino entonces esta edición de Básicos HSP. La próxima semana otro nuevo video tutorial hablando de otro efecto, sus partes que lo conforman y pues conociendo un poco más a detalle la función de esas ricas herramientas que potencian nuestros procesos de producción y postproducción musical. Pues espero les haya sido útil la información compartida. Nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones para vos.